Señoras y señores ministros, como lo comenté el jueves pasado, en mi opinión, el tema que estamos ahora discutiendo es el más sensible y delicado de la reforma que hemos analizado referente a los matrimonios entre personas del mismo sexo. A lo largo de las últimas semanas he revisado una cantidad de diferente tendencia, de distinto calado científico, así como he reflexionado sobre cuáles son las reglas, cuáles son los principios que debemos tomar en consideración para interpretar adecuadamente este problema que se nos presenta de la constitucionalidad o no de la adopción entre matrimonios de personas del mismo sexo. Y he llegado a la conclusión, tomando en cuenta en todo momento el interés superior del niño, que la reforma planteada es constitucional y que no hay argumentos sólidos que desde el punto de vista constitucional puedan acreditar que estamos en presencia de una norma que se aparta de los principios, de los valores, de los derechos y del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fundamento mi opinión en los siguientes argumentos. Una primera cuestión es qué tipo de análisis normativo debemos hacer en un problema como este. A la luz del artículo 1 de la Constitución, que establece el principio de igualdad y la no discriminación. Sobre todo cuando se trata, como ya se dijo también aquí en la sesión pasada, de una categoría sospechosa. ¿Qué quiere decir cuando se habla por la doctrina de categorías sospechosas? Lo que quiere decir es que en estos casos, cualquier diferenciación que se haga, en principio tiene una presunción de inconstitucionalidad. Son sospechosas porque se sospecha que son inconstitucionales. Sin embargo, esto no nos lleva al extremo de no allegarnos ningún elemento de tipo científico o empírico para poder establecer si esta diferenciación en categoría sospechosa es constitucional o no, en particular en este caso. En primer lugar, porque lo que la Constitución establece en este tipo de categorías es que tiene que haber un escrutinio muy estricto, muy riguroso, que justifique sin lugar a dudas el trato diferenciado. Y en el caso que no se ocupa, me parece que debe hacerse porque distinguimos y separamos la discusión del matrimonio al de la adopción, precisamente entendiendo que no necesariamente la constitucionalidad del matrimonio trae aparejada la constitucionalidad de la adopción, sino que en atención al interés superior del niño, este tema merecía un análisis per se. Y toda vez, en segundo lugar, que tenemos argumentos que cuestionan esto, me parece que tenemos que analizar. Sin embargo, reitero, lo que tendría que probarse fuera de toda duda es que se afecta el interés superior del niño, en cuyo caso podría válidamente hacerse una diferenciación. ¿Por qué? Porque no hubiera una discriminación, porque además del derecho de los adoptantes estarían los derechos de los probables o posibles adoptados. Como el caso de una persona invidente a la que no se le diera una licencia de manejo, pues no podría alegar una discriminación, aunque esta negativa de la licencia se diera exclusivamente por esta capacidad diferente que tiene. De tal manera que si en algún momento nosotros, por ejemplo, encontráramos pruebas indubitables, duras, datos duros, de que hay una afectación al interés superior del niño, no estaríamos, al establecer una inconstitucionalidad de la adopción, previendo un trato discriminatorio, simplemente estaríamos protegiendo un interés de otra índole que también tenemos la obligación de proteger. Sin embargo, reitero que no solamente no hay estos datos duros,
sino que ni siquiera hay elementos que hagan pensar, al menos para mí, en una duda razonable. No solo no se pone en riesgo el interés superior del niño, sino esta reforma, como trataré de explicar, protege de mejor manera este interés superior del niño. Hay algunos argumentos que se han dado en contra de esta posibilidad. Primero, se nos ha dicho que no hay estudios en México sobre cuál es el efecto en los menores de las familias homoparentales. Y esto es cierto. Sin embargo, yo pregunto, tampoco hay estudios de familias heterosexuales, tampoco hay estudios de padres adoptivos solteros. ¿Esto significa que necesariamente tenemos que declarar inconstitucional también este tipo de adopciones? Estamos partiendo, me parece, cuando decimos no hay estudios, de un prejuicio. Y el prejuicio es, como no hay estudios, partimos de la base que esto es malo y nos tienen que demostrar que no lo es. Y esto creo que es falso. Otro argumento que se da es que si bien es cierto que en México hay gran cantidad de familias homoparentales, en esta se da una diferenciación porque siempre son padre, alguno de ellos es padre biológico, lo que no se compadece con el tema de la adopción. A mí me parece que esto tampoco es exacto y implica un desconocimiento absoluto de lo que es la adopción. Si lo que se está alegando es que lo que afecta a los niños es la convivencia en un hogar homoparental, en el cual falta la dicotomía mamá-papá, y que por el otro lado externamente se discrimina, ¿en qué cambia esto en tratándose de adopción o de que algunos hijos biológicos? Hay que aclarar que los padres adoptivos quieren a sus hijos no como si fueran sus hijos, los aman porque son sus hijos. El amor trasciende con mucho la biología. Se nos han establecido una serie de estudios que amablemente nos hizo llegar el señor ministro Aguirre, donde aparentemente se concluye que este tipo de relaciones, de familias afectan a los niños. Quiero aclarar que la crítica que voy a hacer a este estudio y al cuestionario que le contestan al ministro Aguirre va encaminada a este documento. En modo alguno al señor ministro Aguirre, a quien le profeso todo mi respeto, amén de tener por él simpatía y afecto. Mi crítica va al documento. Este documento que nos hizo favor de hacernos llegar el señor ministro se llama Adopción, Deseo y Crianza, análisis de los distintos estilos de parentalidad adoptiva, y lo edita un supuesto Instituto Mexicano de Orientación Sexual. Lo suscriben 2 psicólogos y se supone que es un estudio científico muy serio. Voy a demostrar que es todo lo contrario. En primer lugar, la mayor parte de este documento se dedica a hacer una serie de argumentaciones aventuradas, falsas, ligeras, sobre la adopción. No voy a discutir eso porque no es el tema, pero realmente sí, cuando yo lo leía, estaba muy preocupado de que alguien piense todo eso de la adopción. Pero ¿cuál es la gran prueba que tiene este estudio, que tiene muchas páginas, muchos adjetivos y muy poca ciencia? Son 2 casos. No tengo que argumentar mayormente para decir que 2 casos, pues empíricamente no prueban nada. Pero no solamente son 2 casos, sino que en estos 2 casos no hay ninguna metodología científica. No son casos que se sigan con cierto tiempo, etcétera. Se basan en una entrevista profunda, así lo llama el estudio. ¿Qué quiere decir una entrevista profunda? Es aquella entrevista en donde la gente puede sacar sus sentimientos. Y un test psicológico sobre el cual no hacen mayor observación, no se acompaña, y con base en esto, pues se concluye. Pero vamos a suponer que 2 casos fuera suficiente y que efectivamente la metodología científica se respetara. Resulta que de los 2 casos, uno de ellos no se refiere al problema porque todo el estudio dice que es diferente las familias homoparentales de que es un hijo biológico de la adopción, y el primer caso se trata de 2 lesbianas que la hija es hija biológica de uno de ellos.
entonces nos quedaría solo un caso. Pero vamos a suponer que les aceptamos los dos casos. Brevemente los voy a referir porque los dos casos no solamente no prueban lo que este estudio dice, sino prueban justamente lo contrario. El primer caso se trata de dos mujeres lesbianas que tuvieron en su juventud relaciones heterosexuales. Una de ellas tiene una hija biológica. ¿Y cuál es el gran problema psicológico que tiene esta niña? Bueno, que es rechazada en algunos sectores alejados de la familia, y esto le genera a las madres cierta angustia. Bueno, hay muchas causas por las cuales un niño puede ser rechazado en ciertos sectores. Hoy hay un fenómeno muy intenso en las escuelas, se llama el bullying, donde se acosa, se afecta a los niños. De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya tiene un área específica para tratar de solucionar este problema, y hay muchas causas por las cuales los padres de familia se pueden angustiar en un país como este: la inseguridad, la violencia, la situación económica, enfermedades, los problemas que tienen todas las familias. Entonces no me parece que sea un caso que pruebe nada, al contrario, prueba que esta niña es una niña completamente normal. El segundo caso se trata de un niño que nace en un matrimonio y a los 3 años su padre heterosexual, macho, muy macho, abusa de él y de su madre, y los golpea y los abandona. El tío, el hermano de la mamá, lo acoge como hijo. El niño sabe perfectamente que es su tío, conoce a su madre biológica, convive con su tío y su pareja, y el gran problema psicológico que tuvo este niño es que tuvo una adolescencia rebelde. Bueno, todos los niños normales tienen una adolescencia rebelde, es parte de lo que es la adolescencia. ¿Y qué es lo que ha sucedido con este niño? Pues nada, que ahora es un niño que tiene una novia heterosexual, está estudiando la preparatoria y quiere después estudiar su carrera. ¿Qué demuestra esto? Pues demuestra que los niños que se educan en este tipo de familias pues son completamente normales. Ojalá los problemas psicológicos de los niños que se educan en familias heterosexuales tradicionales se redujeran a esto. Cualquier psicólogo, psiquiatra infantil nos dirá que las cosas no son así. Entonces, con todo respeto, esto no es ciencia, esto es ideología pura. Esto es un estudio prejuicioso y tendencioso. Y con base en este estudio se contesta el cuestionario del señor ministro Aguirre. ¿Y qué es lo que se dice? Bueno, primero, este cuestionario, casi todo se desprende de este estudio, entonces pues por sí mismo se descalifica. Hay otras preguntas que se contestan sin dar la fuente, simplemente afirmaciones graciosas, pero hay una que quiero referir, que es la pregunta 3, en donde se refiere a un estudio de la Asociación Americana de Psicología. Y se dice, en este cuestionario, se dicen dos cosas. Primero, que el niño creado en un ambiente homoparental tiene 3 veces mayor índice de estrés. Y segundo, que el niño tiene 3 veces mayor riesgo de sufrir abuso emocional y físico. Y esto sí es una absoluta falta de ética, porque el estudio omite decir dos cosas. La primera, que el estudio, que yo lo fui a analizar, dice también que los niños en estos matrimonios son más felices. Pequeño detalle que se les olvidó. Y por el otro lado, más que omitir, dice algo que es falso. En ningún momento el estudio dice que estos niños tienen mayor riesgo de sufrir abuso emocional y físico. Por el otro lado, para terminar ya con este tema, las respuestas 4 y 5 se basan en una entrevista que le hicieron a una persona que fue criada por un padre homosexual. Con independencia de que esto no prueba nada, pues yo sí tendría, después de ver la conducta ética de estos estudios, pues muchas reservas de qué tan cierta es esta entrevista. Pero suponiendo que lo fuera, reitero, la entrevista a una persona no demuestra absolutamente nada. Consecuentemente, estas pruebas me parece que al no resistir el menor análisis científico y hasta de sentido común, pues no nos pueden llevar de ahí a acreditar la inconstitucionalidad de un precepto. De acuerdo a lo que he leído y a lo que se ha planteado, se prevén 2 causas por las cuales se afecta el interés superior de los niños. Una que sería de índole interna, en donde se dice
La convivencia en familias homoparentales afecta a los niños, sobre todo se habla mucho de esta falta de identificación de padre y madre, y otra es la cuestión externa, que tiene que ver con la discriminación. Si bien es cierto que pudiéramos decir que los estudios que hay en el extranjero, que sí lo hay y muchos, no nos ayudan para la parte externa, porque México es muy diferente a otros países, para la parte interna me parece que sí nos ayudan, porque lo que tenemos simplemente es que ver desde el punto de vista psicológico cómo afecta o no afecta esto a los niños. Lo que yo encontré en los estudios más recientes y que me generan a mí mayor convicción es que en los hogares homoparentales se garantiza de manera adecuada las necesidades de los menores, que no hay que olvidarlo, la necesidad de amor, la necesidad de afecto, la necesidad de cuidado, la necesidad de tener satisfechas sus requerimientos de índole económico, para educación, medicinas, etcétera. Si nosotros vemos con cuidado estos estudios, nos podemos dar cuenta que aunque pocos son concluyentes, sí encontramos una tendencia a establecer, primero, que la homosexualidad no es una enfermedad mental y que la orientación homosexual no constituye una afectación psicológica. Esto es algo que debemos tener claro. No existe evidencia confiable de que la orientación sexual perjudique por sí mismo el funcionamiento psicológico. No hay diferencias significativas en conductas y actitudes entre la paternidad entre padres homosexuales y heterosexuales, porque el amor no tiene que ver con la orientación sexual. ¿Cuántos padres biológicos heterosexuales, simplemente ya no hablemos los que maltratan a sus hijos o abusan de ellos, cuántos hay que no les prestan el menor cuidado? Entonces esto yo creo que es prejuicio. Se ve también que las parejas homosexuales, ya sean de hombres o mujeres, son más equitativas en las distribuciones de las cargas de la crianza. Normalmente se ve que en este tipo de parejas se establecen muy buenas relaciones con los niños y que estos no tienen más probabilidades de presentar problemas emocionales, sociales, académicos o psicológicos. Consecuentemente, los homosexuales son tan aptos para ser padres como los heterosexuales. Respecto a los niños, una cosa muy importante es que el tipo de padres no determina la orientación sexual. Si esto que algunos dicen, que el vivir en una pareja homoparental determinaría la orientación sexual, implicaría por sí mismo un argumento discriminatorio, como si la orientación sexual fuera algo negativo. Pero además esto es falso. La inmensa mayoría de casi todos los homosexuales pues se criaron en familias heterosexuales. Entonces esto no creo que resista un análisis. Los niños normalmente tienen los mismos tipos de popularidad, de amistades, de satisfacciones. No se ha podido demostrar, como lo dice por ejemplo la Asamblea de Estados Miembros del Consejo de Europa, que el hecho de ser educado por padres homosexuales perjudique a los niños, ni que los padres homosexuales serían peores padres que los padres heterosexuales, ni que estos niños se vean expuestos a su vez a ser homosexuales. Eso dice la Asamblea de Estados Miembros del Consejo de Europa. No hay que perder de vista, como he dicho, que hay padres biológicos homosexuales actualmente y que hay niños que conviven y son criados por sus padres sin que esta situación los afecte en lo más mínimo. El pretender hacer una diferenciación en este tipo, algunos tribunales ya han considerado que es un problema de discriminación. Y por último, es claro que la heterosexualidad no garantiza que un menor adoptado viva en condiciones óptimas para su desarrollo. Reitero, esto no tiene que ver con la heterosexualidad o homosexualidad. Todas las formas de familia tienen ventajas y desventajas, y cada familia tiene que analizarse en lo particular, no de punto de vista estadístico. Lo que sí hay que señalar, y no pasa desapercibido, es que el estándar de los procedimientos de adopción en México están muy por debajo de los niveles internacionales. Quizás aquí, más que estar en esta discusión,
los esfuerzos de quienes dicen proteger el interés superior del niño tendrán que estar encaminados a tener sistemas de adopción más eficaces que garanticen que miles de niños que hoy se quedan en albergues o en orfanatos puedan tener una familia y miles de parejas que requieren tener hijos puedan tener hijos de manera segura para los niños y también de manera eficaz. En relación con las afectaciones externas, se pone mucho énfasis en la discriminación de que van a ser objeto los niños y en que México no estamos preparados para este paso. Yo sobre esto diría lo siguiente. Las sociedades siempre son dinámicas. En algún momento en otros países las parejas interraciales pues eran discriminadas, eran mal vistas, hoy son una cosa normal. La adopción interraciales pues también eran mal vistas y hoy son completamente normales. Entre nosotros, los hijos de madre soltera o de padres divorciados, pues en alguna época eran discriminados. La misma adopción durante un tiempo se mantenía, se crecía, porque los hijos adoptados podrían ser discriminados y hoy con toda libertad y apertura se establece que es una forma válida de familia y no pasa nada. Aquí el debate, a mí me parece, es si ante el mandato de la Constitución que establece el derecho fundamental a la igualdad y el mandato a la no discriminación, nosotros vamos a ser parte de esta tendencia que evite y que ponga los elementos para no discriminar, o vamos a constitucionalizar la discriminación. El derecho debe ser parte del avance social. Si esta Suprema Corte establece que es inconstitucional porque lo van a discriminar a los niños, lo que vamos a hacer es discriminar a los niños desde esta Suprema Corte. Y a mí esto me parecería sumamente grave. El derecho precisamente tiene que establecer la Constitución estos mandatos, estas normas, estos derechos para evitar la discriminación. Siempre los derechos fundamentales vienen a ser una reacción frente a una situación de cosas dadas que es intolerable. La discriminación se da en México de muchas maneras, en muchas formas, y creo que la Constitución busca, a través de su texto expreso y de sus valores, prever esta discriminación, y creo que no podríamos declarar inconstitucional una reforma con este argumento, porque reitero, y espero que nadie se sienta agraviado, quiero decir con mucho respeto, creo que sería discriminatoria, sería constitucionalizar la discriminación. Y hay que tener en cuenta que no se está dando un cheque en blanco o un boleto automático para que todas las parejas homosexuales puedan adoptar, como tampoco lo tienen las parejas heterosexuales. Hay dos momentos. Uno es la posibilidad legal de hacerlo, que hoy pueden adoptar homosexuales solos, nadie les pregunta, solteros, nadie les pregunta. Y otro segundo momento es el del juez, en que el juez tiene que analizar si la pareja, si el matrimonio es idóneo, si tienen las características y las cualidades para poder adoptar a ese niño o a ese bebé. Y esto no dependerá de la orientación sexual, dependerá de otras circunstancias que tiene que analizar el juez correspondiente y en algunas ocasiones previamente autoridades administrativas. Entonces me parece que aquí está perfectamente garantizado. Y hay dos cuestiones adicionales que creo que tenemos que tener en cuenta. Porque esto es con base en el interés superior del niño. Primero, por la posibilidad de darle una familia, que no es mejor o peor que la otra, no se trata de decir, como se ha dicho a veces, es que como los niños se van a quedar sin familia, aunque sea que estén con una pareja de estas, en lo más mínimo, no se trata de eso. Son tan respetables y válidas y buenas unas como las otras. Sino el punto es, ¿qué pasa si no aceptamos la adopción? Estamos generando un problema para el niño. ¿Por qué? Porque de hecho puede vivir un niño con su padre biológico y su pareja homosexual. ¿Y qué pasa si falta el padre biológico? Si en algún momento no está físicamente o muere, ¿quién se va a hacer cargo del niño? ¿Quién va a tomar las decisiones? Este tipo de adopción también se hace pensando en el interés superior del niño. A mí me parece que esto es muy importante tomarlo en consideración.
Y otra cuestión, no aceptar esta reforma también implicaría una discriminación a los hombres homosexuales. ¿Por qué? Me explico. Las mujeres lesbianas es muy fácil que puedan tener un hijo biológico, muy sencillo. Los hombres pueden hacerlo solamente si tienen ciertos recursos económicos para poder entrar en ciertos sistemas muy complicados de poder procrear o poder tener un hijo biológico. Y me parece que estaríamos haciendo una distinción que también sería discriminatoria. Entonces, yo concluyo reiterando esta exhortación porque ojalá en México se ponga el énfasis en la necesidad de mejorar nuestros sistemas de adopción para que haya métodos más eficaces, más efectivos, más claros, que permitan que más niños tengan una familia, sin importar obviamente la orientación sexual, sino otro tipo de cuestiones. Y por último, redondeando mi argumento, en virtud de que estamos en una situación en donde por mandato del artículo 1 constitucional diferenciar o evitar un derecho o no otorgar un derecho con base en la orientación sexual sería una categoría sospechosa que nos obliga a la Constitución a hacer un escrutinio estricto y muy cuidadoso, y toda vez que no hay prueba alguna, no hay dato duro ninguno que haga pensar que esto afecte el interés superior del niño, y no solo eso, con esto será suficiente, pero no solo eso, creo que al menos desde mi punto de vista es todo lo contrario. Me parece que esta reforma que estamos discutiendo es perfectamente constitucional y por estas razones votaré en favor del proyecto. Gracias, presidente.